Dispositivos culturales, mecanismos de sociabilidad en contexto de conflicto armado. Antes de iniciar, pues, en la lectura se había mucho la palabra cultura, sociedad, diversidad cultural, identidad cultural, y también en una parte hablaba sobre el etnocentrismo. Entonces, antes de continuar, pues queremos darle el significado de cada palabra, empezando con el significado de la palabra cultura. Cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una clase social. Sociedad, sistema organizado de relaciones que se establecen entre estos conjuntos de personas. Diversidad cultural es la multiplicidad de formas en que se manifiesta la cultura de los grupos y sociedades. Y el etnocentrismo es actitud del grupo, raza o sociedad que presume su superioridad sobre los demás y hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar y valorar la cultura y los comportamientos de estos otros grupos, razas o sociedad. Sin embargo, para adentrarnos un poco en el contexto de identidad cultural, se había dicho en clases anteriores, donde independientemente de donde tú nacieras, no necesariamente esa identidad cultural o esas raíces o esa creencia que tú podías tener no iba a ser propia tuya, ya que no necesariamente debes conocer la cultura, no necesariamente debes vivir en ese lugar para saber o para identificarte con dicha cultura. Ya haciendo o habiendo hecho una breve contextualización de cada una de estas palabras y habiendo dado su concepto, podemos pasar ya como tal a la lectura. Hablando un poco acerca de los dispositivos digitales, en esto hacemos referencia a los dos videos de YouTube que nos mandó el docente, donde podemos observar que esos dispositivos digitales no son más que pues la forma de comunicación de las personas, la forma de vestirse, la forma de hablar, la forma de transmitir esos mensajes y aparte pues la forma en cómo ellos se visten en cuanto al trabajo. Podemos ver en uno de los videos donde pues una señora nos está explicando cuáles son esos dispositivos digitales en cuanto a sus botas, el machete, la vestimenta del hombre, la vestimenta de la mujer, cómo usa su cabello la mujer, cuáles son esas raíces o cuáles son esas identidades, esos símbolos que los identifican a ellos pues a través del tiempo. Sin embargo, en el texto, que es la siguiente diapositiva que vamos a ver, hay algo donde nos habla de la cultura y los símbolos, sabiendo de que la cultura, como ya habíamos dicho su término, es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. Podemos decir que más allá de la cultura, a nosotros o a ellos los identifican los símbolos, que más que todo es una sociedad que se debe pues a condicionar del medio, de los cuales condicionan pues el proceso de adaptación biológica, política, económica y social. ¿Por qué? Porque sabiendo, pues por lo que ellos habían pasado, que es lo que vamos a analizar después de Allá en la Bonga viví yo, se puede decir de que a pesar de que ellos ya tenían una cultura establecida y ya tenían unos orígenes dentro de esa comunidad o esa sociedad, a ellos les tocó trasladarse y vivir pues más allá de la cultura unos símbolos, donde ellos les tocó acondicionarse al medio y no poder hacer otro tipo de actos que normalmente se hacían dentro de su comunidad. Sin embargo, esto es una abreboca para lo que viene dentro de la canción Allá en la Bonga, Viví Yo. Otro concepto del que es clave hablar es de territorio y territorialidad, donde el territorio se delimita a la zona geográfica, o sea que es el punto geográfico que está en el mapa, más territorialidad es lo que abarca un sentido aún más allá complejo. Como bien decíamos en la anterior diapositiva, que decíamos que eran símbolos. ¿Por qué? Porque los símbolos y la territorialidad van unidos o van entrelazados porque es un sentir, es esas raíces, es lo que no se pierde. Es como esas emociones que vienen a través pues, de los cánticos que ellos hacían, a través de los bailes, a través de muchas cosas que tuvieron que perder, a través del habla también de la lengua que tuvieron que perder, porque muchos de sus antecesores pues no pueden, no vivieron o no están vivos en este momento para enseñarle ese tipo de lengua y se ha perdido pues esa comunicación. Entonces es como que no solamente la existencia de la lengua que tienen ahora, sino la existencia de las lenguas anteriores que pudieron haber aprendido, sin embargo, pues por dicho movimiento, dicho desplazamiento,
se ha perdido esa comunicación directa, se han perdido esos bailes, se han perdido esas creencias, se han perdido muchos datos importantes en cuanto a la cultura y en cuanto a la territorialidad y el significado que ellos les dan propiamente a eso que llamamos cultura en esta asignatura. Yéndonos ya un poco a la parte de la canción y del texto Allá en la Bonga viví yo, podemos apreciar la expropiación, podemos expresar pues las desigualdades, los crímenes, los factores políticos, el control de territorio y por todo lo que tuvieron pues que haber pasado los habitantes de la vereda La Bonga, que fue su desplazamiento en marzo del 2000, donde pues les tocó desalojar, que fue su primer desplazamiento forzado. Sin embargo, más allá de la historia, es como ver, es analizar el cómo se sintieron ellos y qué es lo que nos transmite el texto gracias a lo que pudimos haber leído. Desde la perspectiva y de la opinión, pues que a mí me concierta, se puede decir que se siente un remordimiento y se siente un dolor profundo. Obviamente se debe sentir por la expropiación, por el abandono y por el hecho forzoso que les tocó pues irse de la vereda La Bonga para lo que hoy conocemos como Palenque. Y es que ellos, como bien decía anteriormente, perdieron muchas de esas raíces, muchas de esas culturas que ellos pues tenían identificadas y tenían arriesgadas dentro de su ser y que por X o Y motivo pues no les dio tiempo de llevarse todos esos papeles o todos esos cánticos importantes. Entonces esa canción denota, cuando dice allá en la bonga viví yo, ese signo de exclamación, esa frase que caracteriza a la canción desde el inicio hasta el fin, es un momento de exclamar, es un momento de dolor, es un momento de sentir donde él allá en la bonga vivía, donde todos los habitantes eran felices, donde ellos se podían acostar hasta tarde, donde la rumba duraba más de un día. Entonces es como esa apropiación cultural que ellos tenían en dicho ciudad, en dicho municipio, en dicho lugar que tenían esa memoria, ese desplazamiento forzoso que los hizo pues quedar a la deriva, a la merced y poder pues irse. No todos se pudieron ir para el mismo lugar, no todos pudieron ir Palenque, sino que muchos se fueron quedando en distintos lugares para poder sobrevivir y subsistir en el día a día. Entonces es como ese sentir, ese dolor que podemos hablar de la memoria individual, de una memoria social, de unas palabras de basta ya, de ese desplazamiento, de esa expresión de rebeldía donde ya no podía hacer lo que yo hacía. Entonces es como definir ese concepto de allá en la bonga viví yo como un momento doloroso, como un momento donde ya me siento feliz aquí a donde estoy. Sin embargo, aún sigo recordando esos momentos felices donde yo hacía lo que quería, donde yo podía parrandear hasta muchos días más, donde yo podía cantar, donde yo podía compartir con mi familia, donde podía compartir con mis amigos, donde ya no tengo esos amigos. Entonces también más allá de esa canción que decía allá en la bonga viví yo de Juan Herrera, es como ese ritmo del bullerengue, donde no solo la memoria nos va a quedar pues en nuestras mentes, sino que va a quedar en las personas. Va a ser un artefacto cultural donde la memoria va a ser colectiva y donde ese cántico, ese signo de exclamación, ese momento del habla, ese momento donde una canción, donde un escrito se convierte en canción, donde ese momento es brillar, donde es donde ellos se sienten identificados a través de esa música, pues podemos decir de que cada vez que la cantan es el momento de liberación, es el momento donde ellos ya dicen, como bien decía anteriormente, vivo feliz ahora aquí en Palenque, pero allá en la bonga, en la vereda La Bonga, yo era feliz y podía hacer lo que yo quería y podía parrandear. Y más allá de parrandear es como el compartir, el sentir. Más allá del sentir es el poder convivir. Más allá del convivir es tener ese tacto dentro de su tierra, donde tenían su sembrar, donde tenían su vivienda, donde tenían pues sus animales, donde tenían muchas cosas que a ellos les hacían feliz. Y el desplazarse a un lugar desconocido, donde había otra cultura, donde habían otras creencias, donde había otro tipo de ritmo musical, donde habían diferentes factores pues que no eran los que ellos estaban acostumbrados, ese momento era el más doloroso para ellos. Por eso decimos que la cultura no radica, o el significado de cultura no radica en las creencias que yo posea,
sino en cómo yo me puedo adaptar a una ciudad, a una vereda, a un municipio, a un país, con las creencias, con la cultura, con los conocimientos previos que ya yo tengo de mi antecesora, pues ciudad, vereda, país, y adaptarlos a este nuevo entorno para poder encajar no de una manera como forzada, sino del sentir, del poder pues aprender de multiplicidad de cultura, que también es lo que se habla en el texto del cómo podemos nosotros dentro de una cultura crear otra cultura y dentro de esa subcultura que nosotros vivimos crear más cultura.